Muy buenos días, tarde, noche, hora que estén en su país, sean todos súper bienvenidos a un nuevo video. Hoy, para rendir cuenta con el análisis del Mr. Olympia 1992, vamos a estar un poco desglosando cómo fue la competencia, quién ganó, cómo fue el podio y sobre todo cuál es mi opinión acerca del mismo, si fue polémico o no. Empecemos. Bien, tendremos que recordar que este Mr. Olympia 1992 comenzó con una primicia importantísima y que para ese entonces parecía prácticamente imposible, y es que estamos hablando de que el culturista, el cual llevaba años y años, prácticamente una década seguida ganando, estamos hablando de Lee Haney, se había retirado. Por ende, el título no solamente quedaba abierto para que alguien nuevo lo reclamase, sino que incluso se podría llegar a establecer una nueva dinastía. El podio fue el siguiente, estamos hablando de que en quinto puesto quedó Momo Benazisa, en cuarto puesto quedó nada más ni nada menos que John Ray, en tercer puesto quedando Lee Labrada, en segundo puesto quedando Kevin Levrone y saliendo campeón y estableciendo una pseudo dinastía, estamos hablando del inglés Dorian Yates. Evidentemente la mayoría de las personas las cuales conocen de culturismo estaremos de acuerdo en que este año fue cuando Dorian trajo un físico el cual, si bien era bastante espectacular en su momento, no llegaría ni a los talones de su versión del año 93. Sin embargo, y como muchos entenderán, este físico fue muchísimo más que suficiente a los ojos de los jueces para ganarle a un delgado pero muy estético y condicionado Kevin Levrone, el cual, si bien trajo uno de sus físicos más estéticos, ya que de hecho era su presentación en el Mr. Olympia, estamos hablando de que quedaba bastante chico en comparación a Dorian Yates. Incluso me atrevería a decir que culturistas como Lee Labrada o John Ray podrían perfectamente haberle ganado a Kevin Levrone, ya que no solamente contaban con más masa para el frame que tenían, sino que incluso tenían prácticamente la misma condición. Por ende, y a pesar de que mucha gente lo haya visto como algo polémico, creo que es de destacar que Kevin Levrone no solamente no estuvo cerca de Dorian Yates, sino que estuvo muchísimo más cerca de ese tercer y cuarto puesto que perfectamente, a ojos de muchos jueces, podrían perfectamente haberle arrebatado ese subcampeonato. Otras cosas a destacar de este Mr. Olympia fue la aparición y, si se quiere, el especie de debut de un culturista poco conocido en ese entonces. Quizás muchos no lo sepan, pero este culturista se trataba de nada más ni nada menos que Ronald Donnie Coleman, o como terminaría siendo conocido muchos años después, Ronnie el Rey Coleman, el cual quedaría último. Por supuesto, y esta competencia tuvo un gran impacto, ya que desde luego trajo un cambio gigantesco a lo que era el circuito del fisicoculturismo. Estamos hablando de que el culturismo hasta ese entonces preestablecía como campeón a los físicos más estéticos, como ciertamente podríamos ver en físicos como Samir Bannout, como Chris Dickerson, como Lee Haney, pero en Dorian Yates esta cadena digamos que se rompió, ya que de hecho culturistas como John Ray, Lee Labrada o incluso el mismo Kevin Levrone eran muchísimo más estéticos que Dorian, quien realmente lo que trajo en ese show fue una cosa para ese entonces nunca antes vista. Era masa sobre masa por masa dentro de masa, con una sequedad y una condición impecables, pero que evidentemente ya estaban muy lejos de lo que eran las proporciones de Lee Haney y por sobre todo muchísimo más lejos de las proporciones que se habían considerado como óptimas dentro de la era dorada. A pesar de estas proporciones un poco más extrañas y sobre todo ciertas preponderancias, como por ejemplo tener un abdomen extremadamente grande, fueron más que suficientes para que los jueces considerasen a Dorian como un gran candidato, tanto que de hecho, y si buscamos en varias revistas, todos y cada uno de los jueces lo daban como campeón. Ninguno de los jueces se atrevió a poner a Dorian por debajo de ese primer puesto, por ende podríamos decir no solamente que ganó, sino que directamente dominó toda la competencia. Personalmente y en mi opinión, creo que este Mr. Olympia fue ganado muy justamente por Dorian Yates, y si bien a mí personalmente los físicos de la era dorada y de los 80 tal vez me gusten un poco más, no voy a andar como un tonto diciendo que Dorian tendría que haber perdido, cuando bajo ningún concepto.
Después de todo, si vemos fotos como el primer callout en la doble bíceps de frente, no solamente se notaba que Dorian era con diferencia el más grande, sobre todo si hablamos a nivel de altura, sino que estamos hablando que a nivel de kilos y de masa le sacaba al menos 10 kilos al segundo puesto, por no decir que a culturistas un poco más pequeños como Lila Brada o John Ray le sacaba no menos de 15 kilos. Por ende, estamos de acuerdo que si lo valoramos con la perspectiva de un Classic Physique, por supuesto, Dorian no merecía ni siquiera ese quinto puesto. Sin embargo, si lo valoramos con las reglas del culturismo, es decir, condición, simetría y masa, es evidente. Dorian pasaba el trapo con todos y cada uno de los culturistas allí presentes. Nada más para agregar, nada más para decir, espero les haya gustado, espero se hayan divertido, espero les haya parecido interesante y espero les haya gustado el metraje que puse de fondo. Por supuesto, espero sus opiniones y sus comentarios abajo en la caja, por supuesto, de comentarios. Voy a estar alegre de responderles. Les mando un abrazo, un saludo y adiós.